Reveladas dos leyendas escalofriantes de Chihuahua, misterios embrujados y secretos malditos OCULTOS. La noche en Chihuahua pesa más que el silencio. Cada sombra parece tener vida propia y, cuando María sube al transporte, un escalofrío le recorre la espalda. Su corazón palpita como las máquinas de la fábrica que acababa de dejar atrás. Siente las miradas ajenas que la siguen, susurros ahogados hablan de la Llorona y el Chacal de Ponce, leyendas que hicieron que su abuela jamás saliera después del anochecer. Pero ahora, esas historias no son simples cuentos, son ecos de su realidad. ¿Qué sucedería si lo que temía desde niña se convirtiera en verdad? Los pasajeros parecen enmarcar una barrera invisible. Un grupo de hombres al fondo discute en voz baja, sus risas son secas, como cuchillos desgajando el aire. La piel de María se eriza, su instinto la grita que algo no está bien. Al llegar a su parada, una sensación de alivio y temor la invade. La calle oscura que la espera la envuelve como un manto pesado. Al caminar, ve la puerta de doña Elena entreabierta. Esa mujer siempre le había ofrecido una sonrisa amable, pero esta noche, un escalofrío la hace dudar, decide ignorarlo. Pero su corazón no deja de latir a 1000 por hora. Las sombras se arrastran a su alrededor mientras avanza. Cuando entra a su casa y ve a Diego dormido, la paz se siente frágil, como si el aire mismo temiera romperse. De repente, un grito distante corta el silencio y le helaría la sangre. ¿Qué fue eso? Mira por la ventana. Solo la oscuridad responde. A la mañana siguiente, murmullos flotan en el barrio, niños desaparecidos. El terror se asienta en su estómago. ¿Sería cierto? Aunque confía en su instinto, la desesperación la inunda. La violencia que nunca le tocó tan de cerca ahora parece asfixiarla, mientras se sienta a hablar con sus vecinos, cada revelación la hunde más. Doña Elena, con su mirada ausente, se atornilla en su mente. Algo oculta. Palabras como rituales y secretos oscuros fluyen, y el miedo ya no es solo nocturno, sino un monstruo cotidiano. La policía es negligente, como si el horror que atenaza su comunidad no les importara. María siente la presión de la oscuridad acercándose, sombras que la vigilan en cada esquina. En la desesperanza, toma la dura decisión de investigar, quizás, solo quizás, descubrir la verdad le brinde esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, una noche, con la valentía de una madre ardiendo dentro de ella, se enfrenta a doña Elena. Sus ojos son como pozos oscuros, inexplicables. María siente que un secreto inconfesable grita por salir. A medida que la conversación fluye, la tensión se vuelve palpable. ¿Qué hay detrás de esa mirada? ¿Qué precio tendrías que pagar por descubrirlo? Cada palabra se siente como una bomba a punto de estallar, mientras el rostro de la mujer se transforma, aludiendo a horrores inimaginables. María debe decidir, seguir el camino del silencio o enfrentar los demonios que acechan. Al cruzar la frontera de su incertidumbre, deberá estar lista para un horror que podría costarle demasiado. ¿Debería arriesgarse por su hijo? Las sombras se agrupan, el peligro acecha, y la noche en Chihuahua se convierte en su mayor enemigo. El eco de sus pensamientos resuena en el aire, dejando una pregunta latente: ¿qué secretos oscuros se esconden en su comunidad? La noche siguiente, María no pudo cerrar los ojos. Las imágenes de la conversación con doña Elena la atormentaban. Aquellos ojos profundos la seguían como espectros, recordándole que la verdad podría ser más aterradora que sus temores. Se levantó antes del amanecer y se sentó en la pequeña mesa de la cocina, sin tocar su café. El eco de las risas de los hombres en el transporte resonaba en su mente, sabía que la oscuridad no solo habitaba en la noche, sino también dentro de quienes la rodeaban. Diego, aún dormido, la miraba con su inocencia, ajeno al peligro que se cernía sobre ellos.
María sentó que cada vez que su pequeño respiraba, el espanto se intensificaba, como si estuviera a punto de actuar. ¿Estaba realmente segura en su hogar? Un ruido sordo, similar al golpe de un tambor, vino de la calle. Se acercó a la ventana con cautela. Afuera, la bruma oscurecía aún más la mañana gris, ocultando las figuras que se movían en la distancia. De pronto, se oyó un grito desgarrador, un lamento que le heló la sangre. Era un sonido que parecía atravesar la niebla, arrastrándose hacia ella. Fue un grito conocido, uno que podría desgarrar hasta al más cínico. Es la Llorona, pensó angustiada, recordando las historias que le contaban de niña. Pero eso no podía ser cierto, o al menos eso quería creerse. Mientras el mundo a su alrededor despertaba, María sintió que su corazón se lanzaba a un abismo de incertidumbre. Gastó valor en su pecho y salió a la calle antes de que el temor pudiera retenerla. Las sombras se agazapaban en los rincones, obligándola a apretar las manos con fuerza. Las calles estaban desiertas, solo el eco lejano de pasos resonaba en el aire. No había ni un alma, salvo ella. Caminó hacia donde el grito había sonado, la adrenalina bombeando en sus venas, casi obligándola a avanzar. Se acercó a la plaza del barrio, un lugar que solía estar lleno de risas y juegos infantiles, pero que ahora parecía una lápida en el tiempo. A medida que se adentraba, notó que había pequeñas figuras dibujadas en la tierra, símbolos crípticos que nunca había visto. Se detuvo momentáneamente, desbordada por una mezcla de curiosidad y miedo. De repente, el aire cambió. El viento parecía susurrar su nombre. Fue entonces cuando vio algo que la paralizó. En el centro de la plaza, un grupo de hombres se reunía alrededor de una fogata. Sus rostros eran sombras, iluminadas solo por la flama temblorosa. Sin querer, dio un paso hacia atrás y su pie pisó una rama seca. El sonido hizo que las figuras se giraran al unísono, mirándola con ojos que carecían de humanidad. María se sintió atrapada, cada fibra de su ser gritaba que se alejara, pero algo la mantenía en el lugar. Era el instinto de proteger a su hijo, de desentrañar la verdad, aunque ésta la llevara a un lugar oscuro e incierto. En un susurro, uno de los hombres pronunció: «La sangre de los inocentes busca calma», una frase siniestra que hizo que sus cabellos se erizaran. Era un rito, un sacrificio, y María se dio cuenta con horror que pesa la sombra de un mal antiguo sobre la comunidad, uno que podría reclamar su vida. Dio media vuelta y corrió hacia su casa, el corazón disparado, pensando en Diego y en cómo salvarlo. Pero al llegar, el tiempo se detuvo. La puerta estaba entreabierta. No. No podía ser. El terror se desató dentro de ella. ¿Y si ya era demasiado tarde? La casa, una vez refugio, ahora parecía una trampa. Lo que no sabía era que en la penumbra, los ojos de doña Elena la observaban con una sonrisa que helaba la sangre, aguardando el momento preciso para revelarle el secreto que cambiaría todo. «Es hora de enfrentarte a la verdad», murmuró la mujer desde las sombras, como un eco de todas las historias que María había temido. ¿Qué terror le aguardaba ahora que ya no podía dar marcha atrás? María se detuvo en la entrada de su hogar, sintiendo que el aliento se le escapaba. La voz de doña Elena resonaba en su mente, un recordatorio inquietante de que la verdad podía ser una espada de doble filo. Daba pasos vacilantes hacia el interior, la puerta crujía como si estuviera viva, como si intentara advertirle que quizás no debería cruzar el umbral. Los ecos de su propia respiración sonaban demasiado fuertes en ese silencio opresivo. La penumbra del pasillo parecía extenderse, como si buscara engullirla. Al dar un paso más, la sensación de ser observada la invadió por completo. Sus ojos recorrieron cada rincón, cada sombra, buscando a Diego. ¿Dónde estaba su hijo? Diego susurró, su voz apenas un hilo de voz tembloroso que se perdió en el aire viciado. De repente, un ruido proveniente de la cocina rompió el tenso silencio. María se tensó, sintiendo que su corazón latía más rápido, casi quebrándose de angustia. Avanzó con cautela, cada paso le parecía un eco resonante en la desolación del hogar. Le llegó un olor rancio, como a tierra y descomposición, suficiente para hacerla retroceder. Cuando alcanzó la cocina, lo que vio la paralizó. Diego estaba de pie, con la espalda hacia ella, concentrado en algo que tenía entre sus manos. La luz tenue reveló que era un dibujo,
formado por materiales que parecían ser cenizas y tierra. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Se acercó con cuidado, intentando ver lo que su hijo había creado, preguntándose si había seguido las instrucciones del murmullo. Diego, su voz tembló, luchando contra una mezcla de emoción y terror. El niño se giró lentamente, su rostro pálido como el papel, y sus ojos brillaban con un fulgor desconocido. Algo en su mirada era inquietante, como si ya no fuera completamente él. «Mamá», exclamó, con una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos. «Mira lo que hice». En su pequeña mano, las cenizas relucían y emitían un leve resplandor. María sintió que la tierra bajo sus pies se tambaleaba. Su sonrisa. Había algo extraño en ella, como si su inocencia hubiera sido absorbida por la oscuridad que ahora bañaba la casa. «Mamá, este es el símbolo que encontré en la plaza. Ellos me dijeron que lo dibujara». Diego continuó, su voz llena de una reverencia casi religiosa. María sintió que el mundo se le venía encima. La plaza, los hombres, la Llorona. Todo lo que había temido ahora se entrelazaba en una red de terror. «No, hijo, ellos no pueden decirte eso», comenzó a decir, pero las palabras se le cortaron cuando recordó la frase que acababa de escuchar. «La sangre de los inocentes busca calma». ¿Era ese el destino de su pequeño? La desesperación la apretó como un yugo. «Ellos están aquí», gritó Diego, señalando detrás de su madre. María se dio la vuelta de golpe, sintiendo que el horror la arrastraba. La oscuridad parecía cobrar vida, formas distorsionadas emergiendo de las sombras del pasillo, acercándose lentamente. Eran figuras familiares, pero sus rostros eran máscaras de angustia y desesperación. Eran sus vecinos, aquellos que había visto en la plaza. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó María, tratando de mantener la calma. Pero no hubo respuesta, solo risas susurrantes que resonaban como ecos de un pasado siniestro. «Mamá. ¿Tienen sed?», dijo Diego con un tono sombrío, sus ojos estaban fijos en las figuras, como si supiera algo que ella no podía comprender. En ese momento, María se dio cuenta de lo que podría significar. Si ellos estaban allí, era porque la comunión con las sombras estaba cada vez más cerca. «La sangre de los inocentes», repitió entre dientes, temblando, entendiendo que la verdad era más aterradora de lo que había imaginado. La comunidad había tejido un pacto con un horror antiguo y, ahora, ella y su hijo estaban en el centro de esa conspiración. «No. No pueden llevarte», gritó María, pero ya era demasiado tarde. Las figuras avanzaron, extendiendo sus manos hacia Diego, como si lo reclamaran. En ese momento decisivo, María sintió un poder desconocido fluir a través de ella. «Largo de aquí», gritó, sus palabras retumbando con una fuerza inesperada. Pero ¿sería eso suficiente para salvar a su hijo de la oscuridad que se cernía sobre ellos? Mientras el grupo se detenía, contemplando a María con una mezcla de asombro y furia, ella supo que, al intentar salvar a Diego, había desatado fuerzas que jamás imaginó. ¿Podía enfrentarse a lo que invocó en su desesperación? La risa siniestra de doña Elena resonó en su mente, advirtiéndole que el verdadero peligro estaba por venir. María sintió como el aire se espesoraba a su alrededor, cada respiración se volvía una lucha contra la opresión que emanaba de las sombras. La presencia de sus vecinos, ahora espectros deformados por el miedo y el tiempo, parecía absorber la luz de la cocina. «No os llevéis a mi hijo», gritó, su voz desgarrada sonando como la súplica de una madre desesperada. Diego, con su inocencia amenazada, se mantuvo inmóvil, y la extraña brillantez en sus ojos parecía reflejar algo más allá de lo humano. María se dio cuenta de que su pequeño ya no estaba solo, que una parte de él estaba perdida en el abismo que se había abierto entre ellos y la oscuridad reclamante. Las figuras avanzaron, sus rostros distorsionados se iluminaban por un resplandor espectral, y con cada paso parecía que la habitación se hundía más en un caos de sombras y murmullos. «Ellos buscan paz», susurró uno de los vecinos, su voz un eco de lamento y anhelo. «Pero a cambio, exigen lo que a su vez se llama sangre». María sintió un sudor frío cubriendo su frente. «Déjalos ir», ordenó, pero la determinación en su voz se sentía endeble, casi como un susurro ahogado por el terror.
Luchaba por mantener su mente clara mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. «Mamá, ayúdame», gritó Diego, su voz temblorosa haciendo eco en su corazón. Sin pensarlo, María se abalanzó hacia él, alargando su mano. El instante se congeló, el mundo dio un giro espeluznante, vio un brillo oscuro formarse en el puño de su hijo. Las sombras dejaron de avanzar, sorprendidas. María aprovechó el momento, arrastrando a Diego a su lado, pero el costo era alto. La fuerza que ella había invocado no solo había frenado a los seres en su camino, sino que también había hecho que algunos de ellos se tornaran en su contra. Miró hacia atrás y las figuras empezaron a gritar, una mezcla de desesperación y rabia que resonó como un canto de guerra. «¡Atrás! ¡Atrás!», gritó, el miedo transformándose en furia. Aferró a Diego con fuerza, sintiendo el pequeño latir de su corazón y la frialdad que envolvía su mano. Era como si la esencia de su niño comenzara a desvanecerse, y la oscuridad empezara a reclamar lo que era suyo. «¿Recuerda la plaza lo que sucedió allí?», murmuró María, despachando a su mente recuerdos distorsionados de los rostros de sus vecinos. «Si ellos luchan por regresar, nosotros también debemos luchar», pensó. Sin más opciones, María se dirigió hacia la puerta trasera de la cocina, sintiendo que la vaporosa oscuridad no solo intentaba detenerla, sino tragarse también el refugio que ella había construido por tanto tiempo. A cada paso sentía como una mano helada le tocaba la espalda, un roce que la paralizaba por un instante doloroso. «Deja que mi madre y yo pasemos», ordenó Diego, y para sorpresa de María, la luz brilló una vez más en sus ojos. Era como si, en ese momento, su hijo se hubiera transformado en algo más fuerte, algo que podía desafiar el poder de las sombras. Con un grito que resonó como un trueno, María empujó la puerta con todas sus fuerzas. El aire fresco de la noche chocó contra su piel, llenándola de vida. «¡Corre!», le gritó a Diego, saltando al exterior, su corazón rebosante de determinación. Pero no estaba fuera de peligro. Aún se sentía la oscuridad persiguiéndolos, centelleando en el borde de la luz. Las figuras familiares se agruparon en la entrada de la casa, formando un umbral a lo desconocido. Momentos de silencio se tornaron latidos pesados en el aire. La sangre de los inocentes busca calma», resonó de nuevo, como un eco que se negaba a caer en el olvido. Detrás de ellos, la puerta de la cocina comenzó a cerrarse violentamente, como si un poder antiguo quisiera acercarlos dentro de aquella atmósfera de horror. ¿Podrían María y Diego escapar de aquel prisionero de sombras que había sido una vez su hogar? Mientras retrocedían, la niebla de la noche se espesaba, los murmullos en el aire se intensificaban. «¿Dónde están los otros?», preguntó Diego, su voz resonando con la urgencia de la verdad. María sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué otros?». El terror se apoderó de su ser. No era solo un juego macabro de luces y sombras. Quizá otros estaban en juego, marcando la línea entre la salvación y la perdición. Mientras la oscuridad empezaba a cerrarse, una sombra, más oscura que la noche misma, emergió de entre las brumas, y con un susurro escalofriante, pronunció un único nombre: «María». ¿Podrían ellos resistir lo que la comunidad había desatado? ¿Y qué papel jugarían en la sed insaciable de la oscuridad que había llegado a reclamar a los inocentes? La verdad, como siempre, estaba al acecho. María sintió como el frío de la noche se colaba en sus huesos, convirtiendo cada latido de su corazón en un tambor de ansiedad. La sombra que se movía entre la neblina no era ninguna figura más que un eco del horror que trataba de escapar. «Diego, agárrate de mi mano», ordenó, mientras su mente buscaba una salida a la confusión y al caos que parecía arrastrarlos. El niño, con sus ojos resplandecientes y un brillo inquietante, la miró con una mezcla de pavor y determinación. «Mamá, no sé qué está pasando», gritó, el miedo reflejado en su rostro. Pero había algo más en él. La conexión que había sentido momentos antes ahora parecía ser un vínculo peligroso, uno que podría llevarlos a un destino muy oscuro. María retrocedió con Diego, pero la figura oscura se acercaba cada vez más, como un depredador que acecha a su presa. Al acercarse, la sombra tomó forma, revelando lo que una vez había sido la cara de su vecino, el viejo don Julio, ahora despojado de toda humanidad. Sus ojos eran dos pozos vacíos que parecían tragar la luz misma.
María, ven con nosotros, tenemos tanto que ofrecerte. Su voz era suave, casi dulce, pero como veneno. No. María respondió, sintiendo que la rabia y el miedo se entrelazaban. No volveré a caer en sus mentiras. Pero, en su interior, se preguntaba, ¿y si la esencia de su querido hijo estaba ahí, atrapada y en peligro de ser arrastrada junto a la oscuridad? De repente, el aullido de viento pareció elevarse a un clamor atronador, resonando con el eco de las almas perdidas. María sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera viva y resentida. «Corre, Diego, corre a la luz», gritó, empujándolo suavemente en dirección opuesta a la sombra que se abalanzaba. Mientras corrían, cada paso sentía la presión de la oscuridad más cerca, reteniendo su aliento como si una mano invisible le oprimiera el pecho. «¿Dónde están nosotros?», volvió a preguntar Diego, su voz ahora un susurro lleno de pánico. María no tenía respuestas, y eso aterraba aún más a su corazón. La densa neblina que los rodeaba se convirtió en una ola de susurros, llamando sus nombres y susurrando promesas siniestras. «Sigan adelante, María, solo un paso más, la paz viene con la sangre». Solo el eco de las voces la rodeaba, pero María podía sentir que no solo eran palabras vacías, eran relatos de los perdidos, de los que habían sucumbido ante las sombras. Finalmente, alcanzaron una pequeña calle olvidada, lejos de la casa. María miró hacia atrás y vio que la sombra seguía acechando, pero algo más estaba sucediendo. Las figuras que habían sido sus vecinos comenzaron a retroceder, como si la luz del farol al final de la calle fuera un tipo de protección. No podemos dejarlo, no podemos perderlo», suplicó uno de los espectros. Diego, aún tomando la mano de su madre, miró hacia la claridad del farol. «Mamá, quizás podamos mantenerlo alejado si nos acercamos a la luz». Su inocencia brillaba con esperanza, pero era realmente la luz lo que les traería un alivio. A medida que retrocedían, María sintió que un peso se alzaba de su pecho, una combinación de determinación y terror. «Entonces a la luz», murmuró, con la voz firme pero temblorosa, pero a tan solo unos pasos de la luz, un grito desgarrador cortó el aire. Desde la neblina emergió una figura completamente diferente, una mujer vestida de blanco, con el rostro oculto bajo una sombra de cabello oscuro. «¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la sangre que prometieron?». Su grito reverberó en la noche como un tambor de guerra. María se detuvo en seco, sintiendo que la realidad se partía de nuevo en múltiples posibilidades. «¿La otra?», murmuró, cada palabra alojándose en su mente como un veneno. Se dio cuenta de que otros estaban en juego, otros que podrían ser víctimas de un sacrificio que no entendía. La oscuridad se acercaba, y las figuras familiares estaban más inquietas. María, el eco aumentaba, resonando con un crescendo que parecía sacudir las entrañas de la tierra. En un segundo que parecía una eternidad, la mujer de blanco levantó un brazo hacia ellas, como si buscara arrancar sus almas. «La sangre debe fluir, y la otra debe decidir». El terror se apoderó del corazón de María al darse cuenta de que su lucha apenas comenzaba. ¿Quién sería el elegido? ¿Y cuánto podría sacrificar por salvar a su hijo? María sintió una punzada aguda en el estómago al escuchar las palabras de la mujer de blanco. La imagen de Diego, tembloroso a su lado, le hacía cuestionar su fuerza. ¿Qué era lo que la oscuridad realmente buscaba? Lo que tomaba, lo dejaba a cambio de algo más. La mujer en la neblina dio un paso firme hacia adelante. Sus ojos, llenos de desespero, reflejaban una sed insaciable. «No lo entiendes, ¿verdad? La sangre que buscan es más antigua de lo que imaginas. La sangre de aquellos que vinieron antes. La sangre que ha sido derramada y anhelada en este terruño maldito». María se aferró a la mano de Diego con fuerza, sintiendo como el sudor frío recorría su frente. «No, no somos lo que buscan», musitó con voz entrecortada. Sin embargo, la confusión se multiplicaba. La desesperación la envolvía como una manta helada. «Tomarás una decisión, María», continuó la mujer, acercándose aún más. Cada palabra era un canto seductor, un eco que reverberaba en su mente. «¿Vas a salvar a tu hijo o a los demás? Un sacrificio debe hacerse. Deberás decidir quién vivirá y quién perecerá». Diego, sintiendo la tensión en el ambiente, gritó: «No quiero que nadie se muera, mamá».
Su voz fue un grito ahogado en un océano de angustia. María lo agarró con más fuerza, deseando que su amor pudiera protegerlo de esa pesadilla. ¿Realmente podría sacrificar a alguien? La idea le desgarraba el alma. Antes de que pudiera responder, desde la neblina emergió otro espectro, su amiga Lucía, quien había desaparecido hace semanas. Su rostro blanquecino estaba marcado por una desesperación palpable. María, debes hacer lo correcto, ayúdame. Suplicó, extendiendo sus manos hacia ellas. La vista de Lucía encadenó sus pensamientos. ¿Estaba realmente pidiendo ayuda, o era solo otra trampa de la noche? Los murmullos a su alrededor se hacían más intensos, las voces familiarizándose con el horrible deseo de cadenas que buscaban liberarse. No, Lucía, gritó María, sintiendo como si un hilo invisible la uniera a su amiga. No te puedo dejar. Pero un terror aún mayor surgió en su corazón al ver que el antiguo mal la envolvía con sus brazos fríos. Este lugar es una jaula, María, chilló la mujer de blanco. Los que han sido marcados por la sangre nunca escaparán. La vida y la muerte no son más que un ciclo que tú misma has alimentado. Ahora, elige. El viento comenzó a alzarse nuevamente, las sombras alargándose, arañas de oscuridad que querían apresarla. María giró en círculos, sintiendo como la tierra retumbaba bajo sus pies, como un monstruo despertando. La luz del farol atrás parecía entonces un refugio que apenas podía sostenerse, un sueño que se desvanecía. Mamá, vamos, murmuró Diego, apretando su mano, sus ojos resplandecían pero el terror lo rodeaba. No quiero dejar a nadie. Las figuras continuaban girando, el eco se volvía desesperado. Aleja a esos a quienes amas, María. Solo así podrás salvarte a ti misma. Los ecos de los vecinos se unieron en un coro de lamentos que apenas podía soportar, una plegaria que atravesaba las sombras. Cada segundo contaba, y María sintió como el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La presión era abrumadora, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Es la oscuridad quien habla, gritó ella, alzando su voz sobre el estruendo. No elegiré. Ninguno de nosotros será parte de esto. Decisión ardiente, una llama intensa en medio de su confusión. Así, con la determinación apoderándose de ella, María dio un paso adelante, resistiendo la tiranía de aquellas presencias. Tal vez la decisión no era quién debía vivir o morir, sino desafiar a la oscuridad misma. La mujer de blanco se detuvo, sus ojos brillaron con furia, la neblina se aglutinó a su alrededor, pero María seguía avanzando. La tensión alcanzó su punto culminante, y cuando estaba a punto de cruzar ese umbral entre la luz y la muerte, una risa estruendosa resonó. La elección no es tuya, María. ¿La sangre siempre encontrará su camino? ¿Realmente podía escapar de aquel lazo maldito? ¿O sería simplemente un nuevo juego en el que todos perderían? Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras comprendía que aún no había acabado. La luz, aunque tenue, comenzaba a resplandecer detrás de ella, pero la oscuridad parecía más fuerte que nunca. El precio que tendría que pagar por escapar era un secreto que apenas comenzaba a revelarse. El viento aullaba como un lamento desgarrador, y María sintió que la fuerza de la oscuridad se intensificaba a su alrededor. La risa de la mujer de blanco resonaba en su mente, penetrante y burlona. A cada instante, la tangible neblina se espesaba, como si la propia tierra tratara de tragarla entera. Diego, vamos, gritó María, intentando mantener la voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Pero a su lado, el pequeño estaba paralizado. Sus ojos, llenos de terror, reflejaban no solo la amenaza que los acechaba, sino también la extraña conexión que sentía con las sombras a su alrededor. Yo quiero ayudar, mamá dijo, su voz era un hilo quebradizo en la tormenta. La mujer de blanco se acercó, su figura temblorosa usurpando los límites de la realidad. Ciegamente lo seguirás, ¿verdad? Tu amor es su condena, y tu fe, su prisión. Al final, lo perderás todo, solo para encontrar lo que ya no existe. María sintió el sudor frío deslizarse por su espalda. La angustia le oprimía el pecho, y el aire se volvía más pesado. No voy a dejar que eso pase. Aún así, las palabras parecieron flotar en el vacío, despojadas de su poder.
El clima sombrío era terriblemente persuasivo, las sombras comenzaron a cobrar forma, figuras familiares que danzaban entre el miedo y la desolación, como visiones de quienes una vez habían sido. Ancianos conocidos, amigos que se habían marchado, todos aparecían con ojos vacíos, buscando desesperadamente algo que solo la oscuridad podría ofrecer. María se giró, aterrorizada. No. No son reales. Pero al instante, el eco de su voz se desvaneció entre susurros hambrientos. ¿Ves, María? El terror de perderlos es lo que has alimentado. En este juego las elecciones nunca son sencillas. Ojo por ojo, sangre por sangre. Solo tú decides el precio. ¿Te atreverás a pagarlo? La mujer alzó las manos, y las sombras comenzaron a acercarse, sus formas distorsionadas eran un recordatorio escalofriante de lo que podrían convertirse. Diego temblaba a su lado, y aunque su madre quería protegerlo, la angustia la invadía. Ella no podía fallar. Un impulso repentino la llevó a mirar a Lucía, quien, aún atrapada en la neblina, parecía fundirse con el aire. «Dame tu mano, Lucía, te ayudaré», gritó María, sintiendo cómo las emociones se entrelazaban, pero cuando su mano se extendió, la mujer de blanco lanzó una risa estridente. «No puedes liberar lo que ha sido reclamado. Lucía ha hecho su elección. Ella pertenece a este lugar ahora y tú también si no actúas». María se sacudió al escuchar la palabra ahora. La presión era inmensa, cada segundo parecía estirarse, y la línea entre la vida y la muerte se hacía cada vez más delgada. Al tensar los músculos, transfirió un poco de coraje a Diego. «Corre. Corre», le ordenó, y en ese instante, él se lanzó hacia la luz del farol, como un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta, pero mientras él corría, María percibió el cambio, las sombras se abalanzaron sobre ella, queriendo dejarla atrapada en su abrazo gélido. «No, no», no murmuró, sintiendo como el mundo entero se desmoronaba. La conexión con Diego se sentía como una cuerda que se desgastaba peligrosamente. «Es el sacrificio lo que definirá tu destino, María», susurró la mujer, cada palabra era una serpiente envenenada. «¿Cuánto estás dispuesta a perder? ¿Qué valor le das a tu propia vida y a la de aquellos a quienes amas?» La tormenta de sentimientos la empujó hacia adelante, pero el miedo al sacrificio la paralizaba. ¿Sería capaz de tomar la decisión final, la que podría alterarlo todo? Pero de repente, sintió un tirón en su interior, un eco de vida de todos los que había amado. Empezó a comprender que la verdadera oscuridad no eran las sombras, sino la duda que corría por sus venas. «Diego», gritó, tomando una decisión. «Regresa. No puedo dejarte ir». En ese momento frágil y decisivo, comprendió que quizás, estaba dispuesta a desafiar la oscuridad de una manera que nunca había imaginado. Con esta nueva determinación, miró a la mujer de blanco con un fuego renovado en sus ojos. «Si debo elegir, entonces elijo luchar. Por Diego, por Lucía y por todos los que han sido atrapados aquí». La risa de la mujer se tornó fría como el hielo, y la oscuridad se tensó a su alrededor. En ese instante, las sombras se agitaron y un grito desgarrador resonó. ¿Sobreviviría María a la tormenta que se desataba? ¿Sus elecciones desatarían un horror aún mayor? La neblina comenzaba a disiparse, pero el eco del sacrificio latía en el aire. La historia aún no había terminado. La presencia de la oscuridad se sintió más cercana, y una pregunta angustiante emergió entre los susurros. ¿Qué estarías dispuesta a sacrificar, María? Diego se detuvo, un pie firme en la neblina que se retorcía a su alrededor como serpientes buscando lo que podían devorar. Tras él, la figura de su madre brillaba como un faro impotente, su grito rasgando la oscuridad. No había tiempo para dudar. La mujer de blanco parecía alimentarse del miedo que se había adueñado del ambiente, pero Diego sintió un impulso rebelde, una chispa de valentía que le decía que debía avanzar. Sin embargo, lo que vio ante él le cortó la respiración. Las sombras que se movían, ahora más corpóreas, tomaban forma de rostros conocidos, amigos y familiares que había perdido con el tiempo. Sus ojos vacíos estaban llenos de una tristeza profunda. Diego murmuraron al unísono, «Ven, ven a nosotros María», viendo cómo la expresión de su hijo se tornaba en angustia, gritó desde la oscuridad.
No los escuches, Diego. Son falsedades. Pero el pequeño titubeó, como si las voces lo llamaran a casa. En su mente, Diego sabía que había algo terriblemente equivocado en esas apariciones, algo que su madre no podía comprender mientras luchaba con la mujer de blanco. Mamá, chilló, alargó la mano, a punto de sucumbir. Pero en ese momento, el aire se volvió venenoso y un dolor punzante le atravesó el corazón. La mujer de blanco había liberado un pulso de obscuridad, una ola que lo atravesaba y se llevaba consigo los restos de su esperanza. ¿Ves la elección que debes hacer, pequeño? Un sacrificio, una entrega, dijo ella, su voz llena de miel y veneno. Si eliges amar, entonces deberás pagar. Diego sintió cómo su pequeña valentía se deslizaba entre sus dedos, el miedo cobrando vida a su alrededor. No quiero ir con ustedes, gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando entre las capas de neblina. Las figuras titubearon, por un momento las sombras vacilaron. ¿Acaso no había más poder en su amor que la extorsión de la muerte? Mientras tanto, María enfrentaba la tormenta de emociones que la envolvía. La mujer de blanco la miraba fijamente. ¿Ves lo doloroso que puede ser? Tus decisiones nunca han sido fáciles, ¿verdad? Prepara tu corazón, porque la oscuridad hará que pagues un precio aún mayor. ¿Y tú qué sabes de sacrificio?, contestó María, su voz temblorosa pero firme. Yo he perdido todo pero no a él. Prometí protegerlo, y eso es lo que haré. La mujer de blanco sonrió, una sonrisa que congelaba el aire a su alrededor. De repente, la neblina se transformó en una vorágine de sombras que giraban y se arrastraban, haciendo sombras sobre los ecos de sus seres queridos. Una melancolía espesa llenó el aire, y María comprendió que las decisiones que había tomado no solo afectaban su vida, sino la de aquellos a quienes amaba. Recuerda, María, el amor tiene un costo, insistió la mujer. ¿Cuál será el precio que pagarás esta vez? Un viento helado la atravesó, lo que la llevó a mirar a Diego, quien luchaba por aferrarse a su propia identidad frente a la tentación. Si se entregaba, ¿qué significaría para ella? ¿Sería una condena más o una liberación? Diego murmuró, el miedo entumeciéndole las piernas. No te dejes engañar, soy yo quien te necesita. Pero estaba atrapada en un dilema aterrador. Las sombras comenzaban a acercarse más, sus manos frías tocándole la piel, deslizándose entre sus dedos. Un nuevo grito atravesó la oscuridad, una señal de que Lucía no estaba completamente perdida. Ayúdala, María, resonó la voz de Lucía, como un eco desgarrado. Ten fe en lo que amas. En un instante, el aire cambió. La mujer de blanco retrocedió, visiblemente perturbada. El poder del amor, gritando por su libertad, reverberaba en aquel lugar extraño. María cerró los ojos, sintiendo la conexión con todos los que había perdido y que aún podían estar a su lado. Diego. Sin más dilación, un desafío surge de su garganta, chorreando al viento. Elijo la verdad, elijo el amor. Las sombras se agitaron con furia, y el grito se convirtió en un rugido que retumbó en sus oídos. La mujer de blanco aulló como una criatura en agonía, y la oscuridad tembló. Justo en ese momento, un resplandor comenzó a surgir desde el corazón de María, iluminando la neblina, arrojando a las sombras hacia atrás. ¿Podría ese poder rescatarlos, liberarlos de la oscuridad? Mientras María se armaba de valor, un nuevo dilema se gestaba. ¿Estás lista para la verdad de tu sacrificio, María?, susurró la mujer de blanco, su voz como un susurro helado, lleno de amenaza. El tiempo pareció detenerse, y las sombras danzaron frenéticamente en espera. La batalla no había hecho más que comenzar. Tomaría el riesgo, o la oscuridad devoraría lo que más amaba. La tormenta y el horror estaban lejos de desvanecerse. La luz que emanaba del corazón de María alcanzó a tocar la piel de Diego, y un escalofrío recorrió su cuerpo. La calidez del resplandor parecía luchar contra el frío abrazo de las sombras, pero la figura de la mujer de blanco no se rendía. Sus ojos oscurecidos reflejaban furia y tristeza, y su voz se volvió aún más seductora, como un himno lejano que invitaba a rendirse. ¿Crees que el amor puede vencer la muerte?, susurró, acercándose. Tus intentos son en vano. El pasado no puede ser cambiado,
y tú serás mi nueva hija en la penumbra. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, alimentándose de la desesperación que Diego podía sentir. No te lleves a mi madre, gritó, su voz quebrándose por la angustia. Los rostros familiares comenzaron a distorsionarse, como un reflejo en un espejo roto. Mamá, ven a mí. Él extendió la mano, pero cada intento por rebajar la penetrante tristeza que lo rodeaba lo dejaba más débil. Mientras tanto, la mujer de blanco se dirigió a María, burlándose. Tu poder no es nada. Lo que ofreces está vacío. ¿Qué es eso frente al abrazo eterno de aquellos que amas? Las sombras se alzaban en un grito escalofriante, como si al unísono le tomaran una nueva fuerza. María respiró hondo, el aire en sus pulmones nada más que un eco de lo que había sido su vida antes de llegar a esta pesadilla. Dejen de atormentarnos. El amor no se desvanece. Y con cada palabra, su luz crecía, desgarrando la oscuridad como un faro en una tormenta, pero las sombras no se detuvieron. Se lanzaron hacia ella, intentando envolverla en su frío abrazo. En ese preciso instante, Diego sintió una oleada de determinación recorriendo su pequeño cuerpo. ¿Era posible que el amor no solo uniera, sino que también pudiera defenderlos? No te vayas, mamá. La voz de Diego resonó en la penumbra, retumbando como un tambor en la noche sombría. Elijo quedarme contigo. En ese momento, un nuevo resplandor emanó de su pecho, un destello que competía con el de su madre. Una batalla entre luz y oscuridad se desató. Las sombras habrían de gritar, pero el eco de su furia fue ahogado por la fuerza de los lazos que unían a madre e hijo. La figura de la mujer de blanco perdió su compostura, ahora cubriéndose el rostro con las manos, como si el brillo los quemara. No podéis hacer esto, aulló, los ecos de su voz reverberando en cada rincón del espacio. Serás mío, Diego. Te lo llevaré. Nunca, la voz de María se volvió un potente trueno, y en el mismo instante, ambos, madre e hijo, se entrelazaron en un abrazo luminoso. El resplandor alcanzó tal intensidad que las sombras tuvieron que retroceder, aullando en una mezcla de rabia y terror. Pero la victoria era efímera. En su rostro, la mujer de blanco mostraba una expresión de desesperación descontrolada. Si no puede ser mío, entonces habrá un precio. Un sacrificio real y sangriento. Sus ojos centelleaban con una locura aterradora, y en ese momento, el suelo tembló como si el universo mismo se alterara. María soltó a Diego, quien cayó de rodillas, atónito. ¿Qué te han hecho?, suplicó, sus ojos hinchados de lágrimas. No. Te lo pido. Pagarás el precio del amor, María. Y será más doloroso de lo que imaginas. La mujer se transformó de nuevo, su figura desintegrándose en una marea de sombras y risas malévolas, y en ese momento, el mundo que los rodeaba comenzó a colapsar. Los gritos de los seres queridos perdidos resonaban en el aire, cada lamento raspando el alma de Diego y María. Con cada segundo que avanzaba, el tiempo parecía perderse y la luz empezaba a desvanecerse con una ira silenciosa. María, impotente, miró a su hijo, y en sus ojos había una pregunta terrible: ¿qué haremos ahora? Pero antes de que pudiera responder, una sombra se alzó detrás de él, una forma que jamás habían visto antes. Sus ojos eran dos brasas encendidas, su sonrisa, una mueca aterradora. Es el momento de decidir. ¿Te atreverás a sacrificarnos por lo que más amas? La voz resonó, provocando un eco que se repetía en sus mentes. Diego sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. El horror se posicionó una vez más en su pecho. Mientras la oscuridad avanzaba, un nuevo dilema surgía, y el amor podría ser tanto su salvación como su condena. ¿Qué estarían dispuestos a arriesgar para sobrevivir? La pregunta flotaba en el aire, pesando cada vez más y más. María sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies, y cada latido de su corazón resonaba con un eco de desesperación. La figura oscura delante de ella y Diego tenía una presencia abrumadora, como un monstruo sacado de sus pesadillas más profundas. ¿Te atreverás a sacrificarnos por lo que más amas?, preguntó la sombra, y el aire se volvió denso con el terror. ¿Qué significan todas estas palabras?, gritó María, su voz retumbando en aquel vacío helado. No me llevaréis a mi hijo.
Los ojos de Diego se encontraron con los de su madre, y aunque el miedo estaba presente, brillaba una chispa de determinación. Mamá, no podemos dejar que nos separen. Siempre seremos más fuertes juntos. El tiempo se detuvo, y la mujer de blanco se desvaneció entre las sombras, dejando tras de sí un rastro de risas inquietantes que parecía callar al albor de un nuevo día. La presión que María sentía se intensificó, como si el universo mismo estuviera esperando su decisión. Sabía que el sacrificio era un concepto terriblemente complejo, uno que podía cargar su corazón con tanto dolor. Justo en ese instante, recordó las historias relatadas por su abuela sobre ingredientes sellados en rituales, de antiguos pactos que dejaban huellas inquebrantables en quienes osaban dar su pacto a la oscuridad. La sangre de los inocentes resonaba en su mente. Pero, ¿sería necesaria una nueva marea de sacrificios para salvar a su hijo, o podría encontrar la respuesta entre los ecos del pasado? Diego, gritó, cortando el aire, te prometo que no te dejaré. El amor es más fuerte que cualquier oscuridad. La figura oscura se movió, reclamando su atención. No puedes enfrentarte a nosotros. Tus decisiones te llevan a un camino sombrío, advirtió, pero la calma comenzó a elevarse en su corazón. La fuerza de vida que compartía con su hijo comenzó a resplandecer de manera inusitada. Mamá, debemos irnos, insistió Diego, apretando su mano cuando el horror que se cernía sobre ellos parecía más tangible. No podemos permitir que el miedo nos consuma. De repente, las sombras comenzaron a agitarse, como si fueran insectos alborotados por una luz inesperada. María sintió como el calor del amor que compartía con Diego se extendía por todo su ser y, al mismo tiempo, competía con la oscuridad que amenazaba con tragarlos. Enfrentándose a lo desconocido, María dio un paso al frente, sintiéndose más fuerte que nunca. Te elijo a ti, Diego. Siempre a ti. La mujer de blanco, sintiendo la atención centrada en ellos, intentó interrumpir. Si no pagas el precio, perderás todo lo que amas, advirtió, la oscuridad latiendo como el pulso de un animal hambroso. Pero la determinación brillaba en los ojos de María. Diego se unió a ella, sus manos entrelazadas. Nunca seremos parte de esto, exclamó, su voz retumbando con una firmeza que desafiaba el horror. Las sombras retrocedieron, la figura oscura tembló ante la fuerza que emanaba de su vínculo. Elijo la luz, elijo la verdad, gritaron al unísono, y así, el brillo que emanaba de ellos fue como un fogonazo en la oscuridad. María sintió como su pecho se llenaba de una calidez indescriptible, y poco a poco aquellas figuras familiares se desvanecían, susurros apagándose en la bruma. La mujer de blanco gritó, su voz retumbando en la atmósfera mientras desapareció entre las sombras. Esto no ha terminado, María, el antiguo pacto aún busca lo que le pertenece. Pero ya era demasiado tarde. Al otro lado de la luz, María y Diego encontraron su camino despejado. Con un profundo aliento, salieron hacia la claridad, dejando atrás las sombras que habían tratado de consumirlos. Derrotada parcialmente, la figura oscura pareció desvanecerse triunfante en la niebla, sus risas resonando como ecos lejanos. Pero María comprendió que esa victoria era solo el comienzo. Había liberado a Diego, sí, pero las cicatrices de la oscuridad habrían de permanecer. En el exterior, la luz del amanecer brillaba con fuerza, iluminando su camino hacia un nuevo día. María miró a Diego con ternura. Nunca olvidaremos, hijo. Pero juntos, siempre podremos luchar contra lo oscuro que acecha. Con esos murmullos de esperanza, el amor brillaba a su alrededor, el vínculo eterno entre una madre y su hijo. Era un nuevo comienzo, un ciclo donde el sacrificio no marcaba el fin, sino el renacimiento, un recordatorio de que, incluso en los momentos más sombríos, el amor sería su mejor arma. La vida continuaba, y con compromiso renovado, María estaba lista para enfrentar cualquier cosa que el destino les depara. Porque, después de todo, tenían uno al otro, y esa luz nunca podría ser apagada. En el fondo, los murmullos del pasado quedaron atrás, llevándose consigo las sombras, marcando un nuevo camino hacia un futuro lleno de posibilidades. El eco del amor resplandecía en su corazón, era una melodía que siempre resonaría, una promesa de que jamás dejarían de luchar. No olvides suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que están por llegar.
Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a alimentar el algoritmo y que más personas conozcan este contenido increíble. Y no te vayas sin inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta extraordinaria conclusión es esencial. Este es el momento de mostrar tu apoyo.